Mahoma nació en la Meca en el año 570 y quedó huérfano a los 7 años. Aunque era pobre, su familia pertenecía a la tribu de los Quraishitas, que controlaban el comercio y el culto de la Kaaba. Pasó su niñez entre caravanas con un tío que lo crió. A los 25 años se casó con Hadilla, una viuda rica mayor que él, para quien trabajaba. Cambió su situación y pudo dedicar largas horas a meditar en la soledad sobre las inquietudes espirituales y sociales que sentía. Un día comenzó a predicar sobre la bondad y el poder de Alá, afirmando que él lo había escogido como profeta y le revelaba su mensaje por medio del arcángel San Gabriel. Esta predicación monoteísta y moral provocó la hostilidad de su tribu y Mahoma tuvo que huir con sus seguidores a Medina, ciudad rival de la Meca, donde fue acogido. Este hecho se conoce con nombre de Hira y el año 622 se convirtió después en el primero del calendario del Islam. En Medina, Mahoma ganó numerosos adeptos, completó su doctrina y llegó a ser el jefe religioso y político. Tras un breve acercamiento con los judíos de Medina se produjo una violenta ruptura. Con un ejército, Mahoma entró en la Meca, la sometió a su autoridad mediante un pacto con los Quraishitas, destruyó todos los ídolos e hizo borrar las imágenes, respetó solamente la Kaaba y proclamó a la Meca ciudad sagrada. Mahoma dio a su religión el nombre Islam, palabra que significa volver el rostro a Dios o sumisión a Dios, y los creyentes musulmanes, sumisos o entregados a Dios. Los 5 pilares de la doctrina son sencillos: creencia en un solo Dios, Alá, y en la palabra de su profeta, Mahoma, orar 5 veces al día con el rostro hacia la Meca, ayunar un mes al año, peregrinar una vez en la vida a la Meca y dar limosna a los pobres. La yihad, u obligación de combatir a los idólatras, fue incorporada por los sucesores de Mahoma, lo cual atrajo a los beduinos árabes y canalizó su agresividad hacia las conquistas. El Islam recogió creencias cristianas y judías, como el concepto de Dios, la inmortalidad del alma, el juicio después de la muerte, la resurrección, el cielo y el infierno. Mahoma decía que Abraham, Moisés y Cristo fueron profetas que le precedieron en transmitir la revelación de Dios y que él era el último profeta, enviado para corregir las deformaciones que judíos y cristianos habían hecho del mensaje divino. Del judaísmo tomó también la prohibición de representar a Alá y el rechazo a la carne de cerdo. Otra prohibición es beber vino. Sin embargo, a diferencia de aquellas religiones, en el Islam no hay clero jerarquizado, sino imanes o guías para dirigir la oración en las mezquitas o templos, donde tampoco hay altares sino un estrado para colocar el Corán. Pero el Islam no es solamente una religión, sino un modo de vida social y político fundamentado en el Corán y los dichos y tradiciones de Mahoma, hadices. Estos reglamentan la vida privada y pública de los musulmanes, contienen normas sobre la justicia, la guerra, el gobierno y los gobernados, la propiedad, la herencia, los deberes y derechos de padres, esposos e hijos. Mahoma autorizó tener hasta 4 esposas, las concubinas que el hombre diera mantener. Deseaba remediar la situación de los huérfanos y viudas y asegurar el crecimiento demográfico necesario para las conquistas. Mahoma en el año 632, el gobierno de Arabia y la nueva religión fue ejercido sucesivamente por califas, elegidos entre los familiares e íntimos de Mahoma, puesto que él no dejó hijos varones. Los 4 primeros califas construyeron la unificación árabe con el sometimiento de los beduinos y se lanzaron a una impetuosa extensión sobre los territorios bizantino y persa. En 10 años conquistaron Siria, Palestina y Egipto a los bizantinos, ocuparon Mesopotamia e Irán y después desapareció el imperio persa. Más tarde, la caballería árabe, junto con sirios y otros grupos convertidos, continuaron su fulminante expansión por el norte de África, arrojando de allí a los bizantinos, la península ibérica liquidando el reino de los visigodos, y llegando hasta las Galias, donde los francos lo detuvieron en la batalla de Poitiers en el año 732. En el Mediterráneo oriental, los conquistadores también fueron rechazados en Constantinopla con fuego griego, pero en cambio se habían extendido a Armenia, Turquestán, el actual Afganistán y la llanura del Indo. Al cumplirse 100 años de la muerte de Mahoma, el imperio árabe se extendía desde el Atlántico hasta India y desde los Pirineos y el Turquestán hasta el Sahara y el Sudán en África. En el cercano oriente, el Islam desplazó definitivamente la influencia cultural ejercida desde siglos atrás por el helenismo, la romanidad y el cristianismo. La nueva civilización netamente oriental se extendió por Asia y África, dándole unidad religiosa y lingüística a los pueblos diversos. Unidad religiosa y de modo de vida que persisten hoy, la base del Islam o civilización musulmana por la religión y la lengua de los árabes. Los demás elementos fueron asimilización y transformaciones de cultura bizantina y persa. El Islam vivió 4 periodos durante sus primeros siglos. El de los 4 primeros califas, elegidos entre los familiares del profeta, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali. Bajo ellos, especialmente con Omar, tuvo lugar la expansión conquistadora vista y surgieron las primeras divergencias y luchas por el poder. Dinastía de los Omeyas. Asesinado el último califa de la familia de Mahoma, Muawiyah el Omeya, gobernador árabe de Siria, se proclamó califa, trasladó la capital a Damasco e hizo hereditario el trono. Fue el periodo de máxima extensión y organización del imperio. Para administrar tan vasto territorio, los califas omeyas tuvieron que valerse de idiomas, instituciones y funcionarios de los territorios conquistados. Dinastía de los Abasíes.
Una sublevación de legitimistas o partidarios de que los califas pertenecieran al grupo familiar de Mahoma asesinó a los omeyas y dio el trono a Abdul Abbas, quien trasladó la capital a Bagdad. Desde entonces, los árabes dejaron de ser el grupo étnico dominante del Islam y fueron los iraquíes iranios que apoyaban la dinastía. Los abasíes consolidaron la organización, impusieron oficialmente la lengua árabe y el califato vivió su mayor esplendor económico, científico, literario y artístico, especialmente bajo el reinado de Harún al-Rashid, en que se publicaron las Mil y una Noches, y Bagdad fue el fastuoso centro de la creatividad y las finanzas. Siglo X, el mundo musulmán se fragmentó. En España se fundó el Califato de Córdoba, en Egipto el Califato del Cairo, y en el norte de África y el Irán se formaron reinos. La autoridad de los abasíes se limitó al Califato de Bagdad, reducido considerablemente. Retroceso y estancamiento del Islam. Declinó su poder en el Mediterráneo. El Califato de Córdoba se desmembró ante el avance cristiano y el de Bagdad se transformó por la instalación masiva de turcos selúcidas procedentes del centro de Asia. Aunque se convirtieron al Islam, cambiaron la composición étnica e impusieron sus costumbres y agresividad. El califato sobrevivió gobernado por jefes militares turcos con el título de sultanes hasta que otros invasores asiáticos le pusieron fin.